En el corazón de la región más oscura de la península ibérica, había un pueblo llamado Ravencrest. Un lugar olvidado por el tiempo, donde el sol se ponía temprano y la niebla se cernía como un manto de muerte. La gente del lugar evitaba hablar de Ravencrest, y si alguien se atrevía a mencionarlo, lo hacía en susurros, como si temieran despertar a algún demonio dormido. La historia de Ravencrest se remontaba a siglos atrás, cuando los romanos aún no habían llegado a la región. Se decía que el pueblo había sido fundado por un grupo de brujas y hechiceros que buscaban un lugar aislado para practicar sus artes oscuras. Con el tiempo, el pueblo creció y se convirtió en un centro de poder y sabiduría, pero también de corrupción y maldad. La gente de Ravencrest se dedicaba a la agricultura y la ganadería, pero sus cosechas eran siempre escasas y sus animales se enfermaban sin razón aparente. Los habitantes del pueblo atribuían esto a la maldición que pesaba sobre ellos, una maldición que se había iniciado cuando las brujas fundadoras habían hecho un pacto con un ser demoníaco a cambio de poder y riqueza. Una noche, un joven llamado Marcos llegó a Ravencrest en busca de refugio. Estaba huyendo de la justicia y buscaba un lugar donde esconderse. El pueblo, con su aspecto sombrío y su gente reservada, parecía el lugar perfecto. Marcos se presentó en la taberna local, un lugar lúgubre y mal iluminado, y pidió habitación y comida. El tabernero, un hombre llamado Grigor, lo miró con desconfianza, pero algo en Marcos le inspiró piedad. Le ofreció una habitación en la parte trasera del establecimiento y le sirvió una comida caliente. Mientras comía, Marcos notó que la gente del pueblo lo miraba con curiosidad y miedo. Se dio cuenta de que algo extraño sucedía en Ravencrest, algo que iba más allá de la simple superstición. De repente, un grito resonó en la noche, un grito que heló la sangre de Marcos. La gente del pueblo se levantó y salió corriendo, dejando a Marcos solo en la taberna. Grigor se acercó a él y le susurró al oído: «No salgas de aquí, no importa lo que oigas. La luna llena está a punto de salir, y cuando eso suceda, las cosas se pondrán muy feas en Ravencrest». Marcos se quedó paralizado de miedo, escuchando los gritos y los ruidos que provenían de la calle. La luna llena se elevó en el cielo, y la taberna se sumió en un silencio sepulcral. De repente, un ruido de pasos se acercó a la puerta de la taberna. Marcos se levantó y se acercó a la ventana, justo a tiempo para ver a la gente del pueblo reunirse en la plaza central. Estaban todos allí, incluso Grigor, y todos tenían los ojos fijos en algo que Marcos no podía ver. La puerta de la taberna se abrió lentamente, y una figura entró en la habitación. Era una mujer, vestida con un traje de novia ensangrentado y con los ojos negros como el carbón. Se acercó a Marcos y le dijo con una voz que no era suya: «Bienvenido a Ravencrest. Ahora eres uno de nosotros». Marcos intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en la garganta. La mujer se acercó más, y Marcos vio que sus ojos eran dos pozos sin fondo, llenos de un horror inimaginable. La mujer se acercó más a Marcos, y su aliento frío le heló la piel. Él intentó retroceder, pero sus piernas estaban paralizadas, como si estuvieran clavadas al suelo. La mujer sonrió, y su sonrisa se estiró de oreja a oreja, como si su cara fuera de goma. «Sí, eres uno de nosotros», repitió, con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Has sido elegido para unirte a nuestra familia, para ser parte de la maldición que nos consume». Marcos intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en la garganta. La mujer se rió, y su risa fue como un coro de voces que lo rodeaban, haciéndolo sentir como si estuviera siendo tragado por un abismo sin fondo. De repente, la mujer se detuvo, y su sonrisa se congeló en su cara. Marcos se dio cuenta de que estaba escuchando algo que solo ella podía oír. La mujer se volvió hacia la puerta, y su mirada se fijó en un punto detrás de Marcos. Ha llegado el momento», dijo, con una voz llena de anticipación. «El amo está aquí». Marcos se volvió, y vio a un hombre alto y delgado,
vestido con un traje negro y con un sombrero de copa en la cabeza. El hombre se acercó a la mujer, y le besó la mano, como si fuera un caballero de la época victoriana. Mi querida Emmeline, dijo, con una voz suave y seductora. Me alegra ver que has preparado todo para la ceremonia. La mujer asintió, y se volvió hacia Marcos. Este es el elegido, dijo. Ha sido traído aquí para ser nuestro nuevo hermano. El hombre se volvió hacia Marcos, y lo miró con ojos que parecían ver más allá de su alma. Marcos se sintió como si estuviera siendo desnudado, como si su alma estuviera siendo expuesta a la vista de todos. Ah, sí, dijo el hombre, con una sonrisa. Creo que será perfecto. De repente, Marcos se sintió como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo de locura y terror. La taberna se desvaneció, y se encontró en un lugar oscuro y frío, rodeado de caras que no reconocía. La ceremonia había comenzado, y Marcos se dio cuenta de que estaba atrapado en una trampa de la que no podría escapar. Marcos se encontró en un lugar oscuro y frío, rodeado de caras que no reconocía. La ceremonia había comenzado, y él estaba en el centro de todo. El hombre alto y delgado se acercó a él, con una sonrisa que parecía congelada en su cara. Bienvenido, Marcos, dijo, con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Hoy es un día especial, un día en que te unirás a nuestra familia de manera eterna. Marcos intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en la garganta. El hombre se rió, y su risa fue como un coro de voces que lo rodeaban, haciéndolo sentir como si estuviera siendo tragado por un abismo sin fondo. De repente, la mujer, Emmeline, se acercó a él, con un cuchillo en la mano. La hoja brillaba en la oscuridad, y Marcos se dio cuenta de que estaba a punto de ser sacrificado. No, 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 intentó gritar, pero su voz se quedó en un susurro. El hombre se acercó más, y sus ojos se clavaron en los de Marcos. Es demasiado tarde para arrepentirse, dijo, con una voz que parecía venir de la misma oscuridad. Eres nuestro ahora, y nada puede cambiar eso. Emmeline levantó el cuchillo, y Marcos cerró los ojos, esperando el golpe final. Pero en lugar de sentir el dolor, oyó un ruido extraño, como si algo estuviera siendo desgarrado. Abrió los ojos, y vio a Emmeline con el cuchillo en la mano, pero no estaba cortando a nadie. En lugar de eso, estaba cortando su propia carne, y la sangre brotaba de su cuerpo como un río. Marcos se dio cuenta de que estaba en un infierno en el que la gente se autolesionaba y se mataba entre sí. La ceremonia era una farsa, y él era el próximo en ser sacrificado. De repente, la oscuridad se cerró sobre él, y Marcos se desmayó. Pero no estaba solo. Oía voces que lo llamaban, que lo invitaban a unirse a la fiesta. La fiesta de la locura, la fiesta de la muerte. Marcos se desmayó, y la oscuridad se cerró sobre él como una trampa. Pero no estaba solo. Oía voces que lo llamaban, que lo invitaban a unirse a la fiesta. La fiesta de la locura, la fiesta de la muerte. Las voces se hacían más fuertes, más insistentes. Marcos se sentía como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo sin fondo, un abismo de locura y desesperación. Intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en la garganta. De repente, se despertó con un grito. Estaba en una habitación oscura, con paredes de piedra y un techo de madera. La habitación estaba llena de velas, que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Emmeline estaba sentada en una silla, con el cuchillo en la mano. Su cara estaba pálida, y sus ojos estaban vacíos. Marcos se dio cuenta de que estaba cubierta de sangre, y que la sangre provenía de su propio cuerpo. Bienvenido, Marcos, dijo, con una voz que no era suya. Ahora eres uno de nosotros. Ahora eres parte de la familia. Marcos se dio cuenta de que estaba atado a una mesa, y que no podía moverse. Emmeline se levantó, y se acercó a él con el cuchillo en la mano.
La iniciación es un proceso doloroso, dijo, con una sonrisa. Pero es necesario. Para que puedas unirte a nosotros, debes sufrir. Marcos intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en la garganta. Emmeline levantó el cuchillo, y Marcos cerró los ojos, esperando el golpe final. Pero en lugar de sentir el dolor, oyó un ruido extraño. Un ruido que sonaba como un susurro. No lo hagas, susurró la voz. No lo mates. Emmeline se detuvo, y se volvió hacia la puerta. Marcos abrió los ojos, y vio a un hombre parado en la puerta. Era un hombre alto y delgado, con ojos que parecían ver más allá de la realidad. ¿Quién eres?, preguntó Emmeline, con una voz que temblaba. Soy el que te ha estado observando, dijo el hombre. Y he venido a detenerte. La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Emmeline se volvió hacia Marcos, y su cara se contorsionó en una mueca de rabia. No puedes detenernos, gritó. Somos la familia, y nada puede detenernos. El hombre se acercó a Emmeline, y le quitó el cuchillo de la mano. Sí, dijo. Puedo detenerlos. Y lo haré. La habitación se sumió en la oscuridad, y Marcos se desmayó. La oscuridad se cerró sobre Marcos, y cuando se despertó, se encontró en una habitación diferente. Estaba acostado en una cama, y había un hombre sentado en una silla al lado de él. Era el mismo hombre que había detenido a Emmeline. ¿Quién eres?, preguntó Marcos, con una voz débil. Soy el padre Michael, dijo el hombre. Soy un sacerdote, y he estado investigando a la familia de Ravencrest durante años. Marcos se sentó en la cama, y se frotó la cabeza. ¿Qué me ha pasado?, preguntó. Te rescaté de la familia, dijo el padre Michael. Estabas a punto de ser iniciado en su culto. Marcos se estremeció al recordar lo que había sucedido. ¿Qué es ese culto?, preguntó. Es un culto a la oscuridad, dijo el padre Michael. Han estado haciendo sacrificios humanos y practicando la magia negra durante años. Han estado utilizando la religión y la superstición para controlar a la gente del pueblo. Marcos se sintió horrorizado. ¿Por qué?, preguntó. Porque creen que les dará poder, dijo el padre Michael. Pero es un poder que viene de la oscuridad, y les consumirá a todos. Marcos se levantó de la cama, y se acercó a la ventana. Fuera, el pueblo parecía tranquilo, pero Marcos sabía que era una ilusión. ¿Qué podemos hacer?, preguntó. Tenemos que detenerlos, dijo el padre Michael. Pero necesitamos pruebas, y necesitamos ayuda. Marcos se volvió hacia el padre Michael. ¿Quién más sabe sobre esto?, preguntó. Algunos de los habitantes del pueblo, dijo el padre Michael. Pero tienen miedo de hablar. La familia tiene mucho poder en este pueblo. Marcos se dio cuenta de que estaba en peligro. La familia no se detendría ante nada para proteger su secreto. ¿Qué podemos hacer?, repitió. El padre Michael se levantó de la silla. Tenemos que ir al corazón de la oscuridad, dijo. Tenemos que ir a la iglesia del pueblo. Marcos se sintió un escalofrío. La iglesia del pueblo era un lugar abandonado y aterrador. Pero sabía que era el único lugar donde podrían encontrar las pruebas que necesitaban. Vamos, dijo, decidido. La iglesia del pueblo se alzaba en la distancia, como un monstruo de piedra. Marcos y el padre Michael se acercaron a ella, con el corazón en la boca. ¿Qué encontrarían dentro? ¿Podrían detener a la familia antes de que fuera demasiado tarde? La oscuridad se cernía sobre ellos, y Marcos sabía que estaban a punto de enfrentar su mayor desafío. Marcos y el padre Michael se acercaron a la iglesia del pueblo, con el corazón en la boca. La oscuridad se cernía sobre ellos, y el aire estaba lleno de un olor a muerte y descomposición. Al entrar en la iglesia, se encontraron con un espectáculo aterrador.
La iglesia estaba llena de velas, y en el altar había un gran círculo de piedra con un símbolo de la familia en el centro. Emmeline y los demás miembros de la familia estaban allí, vestidos con túnicas negras y con los ojos en blanco. «Bienvenidos, Marcos y padre Michael», dijo Emmeline, con una voz que no era suya. «Hemos estado esperándolos». El padre Michael se adelantó, con un crucifijo en la mano. «Deténganse», dijo. «No pueden hacer esto. La familia debe ser detenida». Emmeline se rió, y su risa fue como un coro de voces que resonaron en la iglesia. «No pueden detenernos», dijo. «Somos la familia, y somos invencibles». De repente, la iglesia se sumió en la oscuridad, y Marcos se sintió como si estuviera siendo arrastrado hacia el infierno. El padre Michael comenzó a rezar, y Marcos se unió a él, con la voz temblando. Pero la oscuridad se hizo más intensa, y Marcos se sintió como si estuviera siendo consumido por ella. La familia comenzó a cantar, y su canto fue como un hechizo que hizo que la iglesia se sacudiera. De repente, la oscuridad se desvaneció, y Marcos se encontró en un lugar aterrador. Estaba en un pozo de fuego, y la familia estaba a su alrededor, con los ojos en blanco y las bocas abiertas en un grito silencioso. «No», gritó Marcos, pero su voz se perdió en el rugido del fuego. El padre Michael apareció a su lado, con el crucifijo en la mano. «Resiste, Marcos», gritó. «No te rindas». Pero Marcos se sentía como si estuviera siendo arrastrado hacia el abismo. La familia se acercó a él, con las manos extendidas, y Marcos se dio cuenta de que estaba a punto de ser sacrificado. De repente, el padre Michael lanzó el crucifijo hacia la familia, y se produjo un estallido de luz. La familia se detuvo, y Marcos se sintió como si estuviera siendo liberado de un hechizo. La iglesia se derrumbó, y Marcos se encontró en la calle, con el padre Michael a su lado. La familia había desaparecido, y el pueblo estaba en silencio. Pero Marcos sabía que la oscuridad no había sido derrotada. La familia había sido detenida, pero la maldición seguía allí, esperando a que alguien la liberara. Y Marcos sabía que él era el único que podía detenerla. Marcos se despertó en un hospital, con el padre Michael a su lado. «¿Qué pasó?», preguntó, con la voz débil. «La iglesia se derrumbó», dijo el padre Michael. «Pero tú estás a salvo. La familia ha sido detenida». Marcos se sentó en la cama, y se frotó la cabeza. «¿Qué hay de la maldición?», preguntó. El padre Michael se puso serio. «La maldición sigue allí», dijo. «Pero ahora sabemos que existe. Y podemos detenerla». Marcos asintió, con la determinación en los ojos. «Lo haré», dijo. «Detendré la maldición, no importa lo que cueste». Y con eso, Marcos se levantó de la cama, y comenzó su lucha contra la oscuridad. La batalla había terminado, pero la guerra había comenzado.